Grecia. La civilización de la antigua Grecia se ubicó hacia el lado noreste del mar Mediterráneo, en territorio que están ocupados hoy por Grecia, Turquía y varias islas como Chipre, Creta, Rodas y Sicilia en Italia. Era una civilización comercial, marítima y expansiva. El aspecto geográfico fue un componente que jugó un papel fundamental en la historia del Imperio griego. Las características geográficas encontradas en la región meridional de la península de los Balcanes, zona de accidentado relieve, hacía complicada la actividad agrícola y la comunicación interna, pero la alargada longitud costera beneficiaba su expansión para ultramar. Este fenómeno también se vio afectado por la presión demográfica de las oleadas sucesivas de pueblos que invadieron y fueron ocupando la Hélade entre el tercer y el segundo milenio. La organización social. Los primeros griegos solían organizarse en clanes familiares. Pasado el tiempo, estos clanes se unieron y formaron las comunidades que se encontraban separadas unas de otras por el relieve montañoso. Esto contribuyó que se formaran territorios independientes que poseían gobierno y ejército propios, denominados polis. Aunque compartían el espacio geográfico, la lengua y la cultura, las polis tenían una organización política diversa y distintos sistemas de gobierno, desde tiranía hasta democracia. Entre los siglos VIII al V a.C., las polis se convirtieron en la verdadera unidad política y el elemento identificador de dicha época. La actividad de estas polis hacia ultramar generó luchas entre ellas y comenzó un proceso de expansión colonial. La caída de las polis ayudó a su absorción por parte del reino de Macedonia. Hacia la mitad del siglo IV a.C. comienza un periodo con connotaciones nuevas. La unificación griega daría paso a la construcción de un imperio guiada nada más ni nada menos que por Alejandro Magno. Organización política. La organización política de los griegos era compleja. Fueron uno de los primeros pueblos en practicar la democracia, palabra que se deriva del griego demos, pueblo, y kratos, gobierno, en el que las personas consideradas ciudadanos griegos conformaban el cuerpo legislativo y tenían parte en la asamblea. Sin embargo, no todos eran considerados ciudadanos. De hecho, solo unos pocos adquirían este título, donde se excluía a mujeres, niños, esclavos y extranjeros. En el caso de las ciudades con un sistema democrático como Atenas, contaban con distintas instituciones que garantizaban la eficacia del gobierno. La economía. La economía de los griegos estaba basada principalmente en la agricultura, cosechando el trigo, el olivo y la vid, aparte de recoger distintas frutas y hortalizas. Pero también es cierto que vivían de la ganadería, la cual se daba especialmente en zonas montañosas, donde se criaban cabras, ovejas, caballos, cerdos, bueyes y otros animales. Por otro lado, aunque es cierto que la agricultura y la ganadería formaban parte importante de su economía, no podemos dejar a un lado el comercio, debido a que Grecia se convirtió en un importante lugar estratégico para la compraventa de productos manufacturados, como vasijas griegas, artículos de plata y oro y ropas tejidas de lana. La cultura griega es bastante extensa y abarcó varios periodos y cambios en sus civilizaciones y estructura organizativa, desde la época minónica y micénica hasta la época helenística, la cual fue la más estable del imperio. Los periodos de la antigua Grecia se dividen de la siguiente manera. Periodo oscuro. El periodo oscuro, o época oscura griega, es el espacio de tiempo que abarcó desde el año 1200 a.C., con la caída de los llamados reinos micénicos hasta el año 800 a.C., con la creación del alfabeto griego clásico, lo cual marcó el comienzo de la Grecia arcaica. Desde el siglo X a.C. se inicia una nueva tendencia que tiene como fin recuperar las regiones que había sufrido abandono y aparecen elementos culturales que le darían vida a los griegos y que representarían la base de los periodos posteriores. Este siglo se conoce como el periodo geométrico, el cual debe su nombre al estilo de trabajar la cerámica en esa época. Esta resultó ser una cerámica muy diferente al periodo anterior y también al periodo arcaico siguiente. Periodo arcaico o primitivo. Este periodo se ubica a partir del siglo VIII a.C. El acontecimiento que marcó su comienzo fue la creación de un lenguaje propio, pues durante lo que es conocido como los periodos oscuros de Grecia se empleaba la escritura micénica. No obstante, al comenzar esta nueva era, las poblaciones nativas comenzaron a separarse en pequeños grupos independientes,
Este cambio fue causado mayoritariamente debido a la abundancia de territorios insulares. Cada población formó su propia identidad, por lo que no tardaron en presentarse roces étnicos y conflictos debido a que algunos territorios parecían más productivos que otros. Durante este periodo se desarrolló la actividad comercial y se crearon las primeras monedas, aunque no fueron usadas porque los miembros de la aristocracia obstaculizaron el ascenso de los comerciantes como clase social. Periodo Grecia clásica. Es el periodo de 160 años que cubren las características de Grecia desde la preparación de la Primera Guerra Médica en 496 a.C. hasta el inicio del gobierno de Alejandro Magno en el año 336. En este espacio de tiempo, el desarrollo de la polis de Grecia, así como su influencia cultural, consiguieron un esplendor sin igual. Las expresiones artísticas de la Grecia clásica eran tan exquisitas que las otras naciones las querían imitar. Su inspiración principal era la influencia que habían obtenido de otras civilizaciones importantes como Babilonia y Egipto. Sus esculturas en mármol o bronce de porte severo de la mano de artistas como Policleto, Fidias o Mirón fueron las más importantes. En cuanto a la religión, la veneración politeísta a los elementos de la naturaleza o aquellos que formaban parte del diario vivir era la norma. La recolección de datos históricos se convirtió en una ciencia especializada que sentó las bases para los registros que quedaron de civilización. Es en este periodo tan importante que los filósofos famosos como Demócrito, Protágoras y Sócrates aparecen. Periodo helenístico. Este periodo incluye el declive de Grecia como imperio, que se ubica desde el inicio del gobierno de Alejandro Magno en 336 hasta el año 146, con la derrota de los griegos a manos de los romanos, donde Grecia se convierte en provincia romana. La palabra helenístico se le aplicó a este punto de la historia por el objetivo griego de extender fuera de sus límites la cultura y lengua, tal como fue el caso de Seleucida, Bactriana o Egipto. También se le ha conocido a esta etapa como Alejandrina, aunque al comienzo del mismo ese personaje tan importante fallecería de manera repentina. El implemento de nuevas ciencias como la geometría, astronomía o matemática jugó un papel importante para el descubrimiento de nuevos conocimientos que distrajeron a los griegos de las ideologías de los filósofos. Durante la Grecia helénica se construyeron el Coloso de Rodas, el Faro de Alejandría, las cuales fueron consideradas como parte de las 7 maravillas del mundo.